Ante una nueva Semana Santa, quiero ofrecerles estas palabras para que sean una oportunidad de dialogar con el Señor. No son una charla, no son una clase, sino algunas reflexiones en las que buscamos unirnos a Dios y que Él sea quien hable en nuestro corazón. Y lo queremos hacer en esta nueva Semana Santa que el Señor nos ofrece, que son días de gran intensidad espiritual. Los evangelios no han ahorrado tiempo ni espacio, sino que han querido ser generosos y darnos muchos detalles de cómo el Señor nos salvó, de cómo el Señor llevó la cruz por nosotros. Pero en esta oportunidad, antes de comenzar directamente por la palabra de Dios, para una palabra del Evangelio, de la Biblia, te propongo que reflexionemos brevemente sobre una apotegma, una reflexión, así se suele llamar a las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los padres del desierto, mejor dicho, aquellos padres que vivían en un clima de penitencia en el desierto de Egipto o de Siria y que llevaban una vida muy santa pero muy dura. Por eso en una oportunidad un monje joven que había observado cómo no era muy alta la perseverancia, sino que había algunos que abandonaban la vida en el desierto, le pregunta a un monje más viejo, dice, ¿por qué son tantos los que dejan la vida monástica? Y el otro le va a contestar con un ejemplo un tanto curioso. Dice, la vida monástica, y nosotros lo podemos aplicar a la vida cristiana, es como un perro que persigue a una liebre y corre detrás de ella ladrando. Otros perros, al oírlo ladrar, se le unen y corren todos juntos detrás de la liebre. Sin embargo, al cabo de un rato, los perros que corren sin ver la liebre se dicen, si pudieran pensar, ¿pero a dónde vamos? ¿Por qué corremos? Se cansan, se desaniman y uno tras otro van dejando de correr. Únicamente los perros que ven a la liebre continúan persiguiéndola hasta el final y la acaban cazando. Y la conclusión de la historia es que solo quienes tienen los ojos puestos en la persona de Cristo en la cruz perseveran hasta el fin. Es decir, quien no ve lo que está haciendo, quien no encuentra sentido en toda su vida, tarde o temprano se desanima, se desalienta. Puede ser que siga al Señor por una cuestión de costumbre, por una cuestión de moda, por una cuestión de rutina, pero en un momento dado aquello no es suficiente, como aquellos perros que no veían la liebre y poco a poco van abandonando la carrera. Por eso nosotros tenemos que aprender, esta es la moraleja, a mirar siempre a Jesús que está en la cruz. En el fondo también es hacer caso al consejo del Espíritu Santo, quien por boca de la epístola de los Hebreos nos dice, fijos los ojos en Jesús, que soportó la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, especialmente en la Semana Santa, pero a lo largo de toda nuestra vida, tener los ojos fijos en Jesús, que murió en la cruz. ¿Y por qué mirar especialmente a Cristo en la cruz? Se me ocurre principalmente por dos motivos. Primero, porque Cristo muriendo en la cruz nos está enseñando lo mucho que nos ama, lo mucho que nos quiere. Nos quiere con un amor radical. Y nos hace mucho bien contemplar, recordar que Jesús nos ama con este amor incondicional, que el Señor no ahorra nada por nosotros. Y entonces si nosotros lo miramos a Jesús en la cruz, sabremos relacionar al Señor con esa invitación a llevar la cruz de cada día. Y nos será mucho más fácil poder sobrellevar una pena que en algún momento nosotros podemos tener, o una situación que pide de nosotros una especial paciencia, porque se hace larga, porque a veces es difícil,
Y mirando a Jesús en la cruz aprendemos a ser pacientes. O aprendemos a sobrellevar algún cansancio. Y no solamente los cansancios físicos, que también los tenemos que aprender a sobrellevar, sino aquellos cansancios que tienden a desanimarnos, porque nos cansamos de pelear, nos cansamos de intentar hacer las cosas bien. Y mirar a Cristo en la cruz nos ayuda a saber perseverar. Si el Señor llegó a la cruz por nosotros en ese acto de amor, habiéndonos amado hasta el fin, el Señor quiere llevar la cruz por nosotros. Por eso vamos a nosotros mirar a Jesús, que nos muestra cuánto nos ama. Pero también me parece que hay otra razón muy importante para perseverar en ese mirar a Jesús en la cruz, y es que desde ahí Jesús nos enseña a amar. Jesús nos enseña lo que es el verdadero amor. Y nosotros entonces encontramos, mirando a Jesús en la cruz, inspiración para así también nosotros querer a las personas que el Señor quiere que nosotros queramos. Mirar a la cruz, podemos decir, saca de nosotros lo mejor que tenemos. Así como hay personas que a veces dicen que determinadas situaciones o determinadas personas sacaron lo peor de mí. Una persona muestra su enojo, su ira, sus resentimientos. Por el contrario, mirar a Jesús, contemplar a Jesús en la pasión, contemplar a Jesús amándonos de esa manera, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, a dar nuestra mejor respuesta, a querer del mejor modo posible. Porque así nosotros aprendemos a salir de nosotros mismos y a superar esos egoísmos más o menos sutiles. A veces sí son muy sutiles y otras veces son muy descarados. Pero mirando a Jesús en la cruz, decimos, yo no tengo derecho a ser tan egoísta. Si Jesús fue tan generoso conmigo, yo tengo que también ser generoso con los demás. Nos ayuda a perseverar en el trabajo de cada día, que es esa oportunidad que tenemos de mejorar la partecita del mundo que nos toca, esa oportunidad que tenemos de servir a los demás. Y eso sale cuando nosotros contemplamos a Jesús en la cruz. También estimula nuestro deseo de hacer agradable la vida a los demás, para en la convivencia diaria o esporádica con determinadas personas, manejarnos con buen humor, sin tomarnos las cosas a la tremenda, sin caer en susceptibilidades que nos alejan de los demás. ¿Cómo vamos a ser susceptibles cuando el Señor, que es justo, que es santo, que es inocente, se dejó clavar en la cruz? ¿Cuánto aprendemos mirando a Jesús en la cruz? Aprendemos a tenerle paciencia a los demás, porque ellos muchas veces nos tienen paciencia a nosotros, que tenemos nuestras limitaciones en el modo de interactuar con los demás y no solamente nos aguantan, sino que además nos quieren, nos dan otra oportunidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a tener un interés real por cada persona, como lo tuvo Jesús con cada persona. Jesús, bien lo sabemos, no se ocupaba de curar a las personas en masa, sino que se ocupaba incluso de poner las manos sobre cada uno. Cuando hacía una curación, una enfermedad, sí, podía curar a todos, pero ponía las manos sobre cada uno y se ocupaba personalmente de cada uno. Y nosotros aprenderemos también a tener ese interés real por las personas, a escuchar con atención, aunque no tengamos muchas ganas, aunque no nos interese o estemos cansados. ¿Cuántas veces una madre no tiene ganas de escuchar a sus hijos porque viene de un trabajo intenso y los chicos le cuentan cosas que para ella en ese momento aparentemente no tienen importancia, pero su amor les dice, es importante que yo escuche a mis hijos, y entonces se esfuerza. Bueno, eso es aprender a amar, como hizo Jesús, que también en la cruz se ocupaba de los que estaban a su alrededor, como se ocupa de Dimas, el buen ladrón,
de perdonarlo, de darle un motivo de esperanza. Cómo se ocupa de su madre en la cruz, dejándole a Juan como su hijo, y cómo se ocupa de Juan y de nosotros, que somos sus discípulos, y nos deja a María por Madre nuestra. Cuánto bien nos hace contemplar la pasión del Señor. Por todo esto y entonces, y por mucho más, vale la pena poner los medios para contemplar la pasión del Señor de un modo habitual. En Cuaresma, en Semana Santa y siempre. Dios quiera que nosotros siempre podamos contemplar ese modo de amar del Señor para configurarnos con Él. Recientemente falleció un sacerdote de la obra, que muchos de ustedes conocerán, el padre Pedro Velasco. Una persona que se caracterizó por configurarse con Cristo, por saber amar como Cristo amaba. Se dedicó especialmente a aquel colegio, el Buen Consejo, se ocupó de sus alumnas, de sus familias, muchas de ellas en una situación bastante precaria, pero dio su vida por esas personas. Y lo aprendió de Jesús, lo hizo con gran alegría, o como decía una de sus hermanas al despedirlo ya en la misa de cuerpo presente previo al entierro y dando gracias a la gente que estaba ahí, decía que su hermano había sido un corazón con patas, un corazón con piernas. También tenía mucha cabeza, porque había estudiado mucho y había escrito libros y pensaba, pero lo que lo caracterizaba y lo que nos tiene que caracterizar a los cristianos es saber amar. Y eso solo lo aprendemos de quien nos enseñó del modo más sublime de amar, que Jesús, como recordamos en cada Viernes Santo. Dice San José María en esta misma línea: pensar en la muerte de Cristo se traduce en una invitación a situarnos con absoluta sinceridad ante nuestro quehacer ordinario, a tomar en serio la fe que profesamos. La Semana Santa, por tanto, no puede ser un paréntesis sagrado en el contexto de un vivir movido solo por intereses humanos. Ha de ser una ocasión de ahondar en la hondura del amor de Dios, para poder así, con la palabra y con las obras, mostrarlo a los hombres. Esto es lo que han hecho los cristianos desde siempre, contemplar la pasión del Señor. Seguramente los primeros que lo hicieron fueron los cristianos de Jerusalén, que recordaban lo que ellos mismos habían vivido. Habían visto a Jesús pasar por las calles de su ciudad, llevando la cruz a cuesta, derramando su sangre. Muchos lo habían visto recortado en el horizonte cuando Jesús estaba ahí clavado en la cruz. Y por qué no, también muchos de ellos serían de esos de los que nos habla San Lucas después de la muerte de Jesús. No solamente nos dice que el centurión que estaba contemplando todo lo que pasaba en la cruz se dio cuenta de que era un hombre verdaderamente justo, sino que además dice: y toda la multitud que se había reunido ante ese espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Se daban golpes de pecho, pues se dan cuenta que habían condenado a un justo, a alguien que les había hecho el bien, a alguien que era inocente. Y eso lo recordarían. Entonces no se iba de su memoria lo que ellos mismos habían visto, y también lo transmitirían a las generaciones futuras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros entonces, vivir la Semana Santa, pero siempre teniendo un recuerdo muy intenso de la muerte de Jesús en la cruz. Podemos sacar mucho bien de esa consideración. Lo dice, por ejemplo, San Juan Crisóstomo: leamos constantemente la pasión del Señor. ¡Qué rica ganancia! ¡Cuánto provecho sacaremos! Porque al contemplarle sarcásticamente adorado, con gestos y con acciones, y hecho blanco de burlas, y después de esa farsa abofeteado
y sometido a los últimos tormentos, aun cuando fueres más duro que una piedra, te volverás más blando que la cera y arrojarás toda soberbia de tu alma. ¿Cuántas personas ha convertido la consideración de Jesús en su pasión, especialmente en su cruz? A nosotros también nos tiene que convertir, tiene que ayudarnos a salir de nuestra manera a veces tranquila de amar. Tenemos que dar nuestra mejor respuesta, tenemos que sentirnos removidos por ese amor tan generoso del Señor. Y ese es el fruto que podemos sacar de estos días. Señor, ¿en qué tengo que amar más? ¿Cómo querés que quiera a los que vos me has puesto a mi lado? Señor, ¿qué bien estás esperando que yo haga? Son preguntas que nos hacemos y que tenemos que aprovechar para, de modo habitual, hacernos. Mirar a Jesús en la cruz nos da esperanza de seguir mejorando, de seguir colaborando con el Señor, que es una gracia que el Señor nos hace cuando nos pide que hagamos algo a su servicio. También mirar a Cristo en la cruz nos ayuda a pedir perdón por los pecados. En primer lugar, por nuestros propios pecados, que son la causa de la pasión del Señor, porque con nuestras omisiones o con nuestras acciones, sí hemos ofendido al Señor y el Señor ha tenido que morir en la cruz para salvarnos de todo eso. Entonces vamos a renovar nuestro dolor por esos pecados, vamos a hacer propósitos de seguir cuidando nuestra confesión sacramental, ese acercarnos a ese regalo que nos ha hecho Jesús, que es el darnos precisamente la posibilidad de obtener el perdón a través de la confesión. Y vamos a desagraviar también por los pecados de los demás, porque están los nuestros y también hay muchos pecados muy graves que en la actualidad también se siguen dando. En una oportunidad, San José María estaba dirigiendo un retiro espiritual y él decía que en una de las meditaciones traté de la pasión del Señor. Había hecho mucho hincapié en que no fue solo el pecado original la causa de esos tremendos sufrimientos de Jesús, sino también los pecados personales. Y cuenta él cómo, hablando de este tema y desarrollando la pasión del Señor, se conmovió y muchos de los que lo asistían también se conmovieron. Pero, dice, cuando terminé, se me acercó una de esas personas que sin saber siquiera el catecismo de la doctrina cristiana, se tienen a sí mismos por teólogos, y me dijo: ¿por qué tanto sufrir y hacer sufrir con la pasión de Cristo? ¿Por qué hablar tanto de nuestros pecados, que nuestros pecados han originado la pasión de Cristo? ¿Por qué seguía protestando este señor si Dios no puede padecer? ¿Por qué hablar de los padecimientos de Cristo? Y San José María dice: me puse a su altura de teólogo, me hice todo lo pequeño que pude, sonreí y le dije que recordara lo que había estudiado en el catecismo, que Dios tiene todas las cosas presentes, que no hay para Él ni pasado ni futuro, y que por tanto Cristo Jesús, dejándonos libres, conocía todas nuestras traiciones durante su pasión y en la cruz. Padeció, terminaba el santo diciendo, padeció por las traiciones de aquel Señor y por las mías y por las de todos los hombres que habían de venir a la tierra. Por eso también nosotros, contemplando a Jesús en la cruz, sin crearnos falsos complejos ni cayendo en escrúpulos, pero sí le queremos pedir perdón. Señor, te queremos pedir perdón por tus pecados. Eso es lo que nosotros también queremos hacer, sabiendo que además la cruz no es una realidad triste, como algunos pueden pensar equivocadamente. Recuerdo en una oportunidad un director de televisión y de cine, de religión no cristiana, estuvo en un coloquio con alumnos de una facultad de la Universidad Austral
y sabiendo que estaba en una universidad de inspiración cristiana, bueno, en un momento dado, no me acuerdo título de qué, pero les dijo a los alumnos, bueno, porque la religión de ustedes es una religión pesimista, ¿no? La gente lo miró un poco con asombro y preguntó, ¿y por qué? Y bueno, porque el Dios que ustedes siguen, el Dios que ustedes adoran, murió en la cruz. Y no solamente algún profesor, sino que varios alumnos pudieron explicarle que no era así. Sí que, por supuesto, que Cristo murió en la cruz. Pero primero, Cristo fue a la cruz por amor a nosotros. Nadie tiene amor más grande que el dar uno la vida por sus amigos. Y además, Cristo resucitó. La película no termina el Viernes Santo, ni termina cuando lo sepultan en el Santo Sepulcro. Jesús resucita y de esa manera nos está demostrando que venció a la muerte, que venció al demonio, al pecado. Él es Dios y todas las promesas que nos hizo durante su andar terreno las cumple, las va a seguir cumpliendo porque es Dios, porque es poderoso. Entonces, lejos de llenarnos de tristeza, la cruz saca de nosotros también motivos de esperanza, motivos de alegría, de seguir luchando. Ojalá nosotros podamos tener también presente de una manera viva aquello que decía San Pablo, te lo leo de su epístola a los Gálatas, cuando él dice, la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. San Pablo nos está recordando que el motor de su vida es la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se sacrificó por mí. Claro que se sacrifica por toda la humanidad, pero se sacrifica con un amor personal por cada uno de nosotros. Y eso nos hace mucho bien. No solamente nos ayuda a perseverar en las exigencias de la vida cristiana, sino que saca lo mejor de nosotros mismos. Por eso, durante nuestra contemplación de este misterio, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos mejorar. Vale la pena hacerlo durante la Semana Santa, pero qué bueno sería hacerlo con mucha frecuencia. Aun cuando estemos llenos de alegría, también nos ayuda recordar este acto tan grande de amor por cada uno de nosotros. Vamos a vivir primero, sí, la Semana Santa. Vamos a tratar de nosotros contemplar, a través, por ejemplo, de la lectura del Evangelio, que se nos presenta en la liturgia de cada día, especialmente en la del Viernes Santo o el Domingo de Ramos, cuando se lee y se escucha la pasión del Señor, pero siempre teniendo presente ese actuar de Jesús. Así entonces nosotros podremos luchar por amor, correspondiendo a tanto amor del Señor. Lo dice también San José María en una de sus homilías, hablando de estar en la lucha en las cosas pequeñas. Oigamos al Señor que nos dice, quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. Que es como si nos recordara, lucha cada instante en esos detalles en apariencia menudos, pero grandes a mis ojos. Vive con puntualidad el cumplimiento del deber. Sonríe a quien lo necesite, aunque tú tengas el alma dolorida. Dedica sin regateo el tiempo necesario a la oración. Acude en ayuda de quien te busca. Practica la justicia, ampliándola con la gracia de la caridad. Es un fruto de la contemplación de la pasión del Señor, la lucha. Una lucha que es en cosas pequeñas, pero como Jesús la contempla, nos está diciendo que es algo grande a mis ojos. Nos dice San José María, puntualizando, vivir la puntualidad en el cumplimiento del deber, la puntualidad en las tareas que tenemos encomendadas, en el trabajo, para hacerlo en el momento que las personas
están razonablemente esperando que sea ese momento. Puede haber excepciones o emergencias, pero qué bueno es que no hagamos demorar a las personas. Que cuando una persona sale de su casa para trabajar fuera o le dedica tiempo al trabajo desde casa, pero que tenga puntualidad para empezar, pero también para terminar, porque otras cosas nos esperan después de ese trabajo y nos espera la dedicación a la familia, o nos espera el Señor en unas prácticas de piedad, o nos esperan los medios de formación, o nos espera la posibilidad de hacer apostolado, ¿sí? Puntualidad. La sonrisa, dice San José María, sonríe a quien lo necesite, aunque tú tengas el alma dolorida, aunque estemos cansados. A veces puede costar cuando estamos enojados. No quiero sonreírle a esa persona porque estoy enemistada, estoy queriéndole marcar la cancha y enseñarle. Vamos a deponer las armas cuando el amor del Señor nos pide esa magnanimidad de disculpar, de perdonar, que se manifiesta hasta en esa sonrisa. Dedica sin regateo el tiempo necesario a la oración. Tenemos que dedicarle tiempo a rezar. Nos hace mucho bien. Necesitamos sentarnos a rezar o arrodillarnos a rezar. Como una persona que pasa mucho tiempo en la cocina, y bueno, va a veces como picoteando, pero por su salud tiene que sentarse a comer, no puede solamente vivir picoteando. Bueno, nosotros sí, yo tengo presencia de Dios, hago las cosas en el Señor, cuando voy por allá de una Ave María, muy bien, pero necesitamos dedicarle tiempo sin regateo al Señor, sentarnos a rezar, arrodillarnos ante el Señor, adorarlo, cuánto bien nos hace. Acude en ayuda de quien te busca, practica la justicia ampliándola con la gracia de la caridad. Podemos hacer esto entonces, ya vamos cerrando en la Semana Santa, viviendo muy bien las distintas ceremonias, aunque se puedan seguir solamente a través de internet o de televisión, quien tenga posibilidad, la gracia en estos tiempos de pandemia, la gracia de poder participar con mucha más razón, pero vamos a meternos ahí. Aprovechemos a rezar quizás algún día el Vía Crucis, son unos minutitos, pero que nos hacen mucho bien. El Papa a diario contempla el Vía Crucis, incluso lleva uno en el bolsillo que le sirve de presencia de Dios y para contemplar esas distintas estaciones. Y después durante el año también contemplemos los misterios dolorosos del Santo Rosario. Lo hacemos los martes, lo hacemos los viernes, pero también podemos contemplar, decir una ejaculatoria cada día por cada uno de esos misterios de dolor que tanto bien nos hacen. Vamos a pedirle a la Virgen que nos gustaría ser como ella, saber contemplar a Jesús durante su paso por la cruz para aprender a acompañarlo con la fidelidad que ella lo hizo.